título, no hurtarás. ¿Hurtamos en la iglesia? Les pregunta. No hurtarás. ¿Hurtamos en la iglesia? ¿Me regalan más volumen? No sé si se oye. ¿Sí? Amén. Y le pedimos al Señor que abra nuestro corazón. Mira, hermano, la palabra nos dice que la Escritura y todo lo que hablamos, palabra de Dios, es para exhortarnos, animarnos, consolarnos, edificarnos, no para destruirnos. Así que no tomes esta palabra como algo que destruye, sino algo que anima, algo que quiere avivar el Señor en su iglesia en este tiempo. Amén. Y bueno, vamos a tomar este tema que es no hurtarás. Hurtamos en la iglesia y vamos a ir a Éxodo 20. Ahí vamos a tener en Éxodo 20 5 y vamos a encontrar en lo que llamamos la ley o los 10 mandamientos, como lo conozcas, pero dentro de las leyes morales encontramos en el Éxodo 20, versículo 15, 20, 15, sí, perdón, había yo dicho 5, 20, 15, dice, así dice la palabra, no hurtarás, ¿sí? La palabra que ahí aparece es una palabra que es ganab, así como si fuera ganar, pero con B al final, ganab, y se refiere pues a robar, engañar, hacer todo esto escondidas, como sin que nadie se entere, sustraer algo a escondidas sin que nadie se entere, llevarse algo sin que nadie se entere, oculto. A eso se refiere la palabra hurtar, que no es casi lo mismo que asaltar o robar, porque hurtar es despojar a alguien, quitarle a alguien algo o no darle a alguien algo sin violencia, ¿no? O sea, de la manera más tranquila, pero estás hurtando. Eso es lo que dice la palabra, no hurtarás. A eso se refiere esta palabra. Y conlleva esa situación de que escondidamente, sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta, a escondidas, pero estoy sustrayendo, quedándome con algo que no es mío, y eso es hurtar, ¿sí? No voy a hablar de diezmos y ofrendas, porque pues eso es una situación que creo que debemos de saber, pero sí lo voy a mencionar porque es necesario mencionarlo. Y vamos a ir a Malaquías 3, del 6, el libro de Malaquías, ahí antes de empezar el Nuevo Testamento, de hasta allá. Y en Malaquías capítulo 3 vamos a encontrar esta cuestión del diezmo, que no voy a entrar en el diezmo, pero pues lo mencionamos, ¿no? Para que en Malaquías capítulo 3, del versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Escucha bien lo que dice la palabra, dice, yo Jehová no cambio. Y esto por aquellas doctrinas acerca del diezmo, que si sí, que si no, dice el Señor, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has guardado. Volveos a mí y yo me volveré, dice el Señor, a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso habla del diezmo. Perdón.
Pero yo quiero empezar justamente en Malaquías, esta situación de no hurtarás. Y en Malaquías 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, vamos a leer. Perdón, ¿está todo bien? Sí, nada más lo voy a llevar para que haga un poquito de aire, perdón. Amén. Y dice el Señor, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y qué despreciáis, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis tu ofrenda. ¿Aceptaré eso yo de tu mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica rebaño dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La palabra que leemos dice aquí, dice que los sacerdotes ofrecían, antes de que el Señor les reclamara que le robaban diezmos y ofrendas, el Señor les está reclamando a los sacerdotes que su servicio no es de acuerdo a lo que Él había pedido. Y entonces le estaban ofreciendo cosas que Él no recibía. Y le estaban queriendo dar a Él lo que Él no había pedido. Y dice el Señor, y me das lo hurtado, me das lo cojo, me das lo ciego, me das lo que no te sirve, es con lo que tú vienes a servir aquí a mi altar. Y con eso estás despreciando mi mesa. Y con eso todavía dices, ah, qué fastidio servirle al Señor. Y está hablando de los sacerdotes. Y a lo mejor tú y yo decimos, bueno, es que esos sacerdotes ya eran tremendos. En la época de Jesús fue al templo y vio que los sacerdotes entraban ya en una corrupción con la gente que vendía los animales y las palomas y cambiaba las monedas, decía, porque todo animal que se iba a ofrecer tenía primero que darle el visto bueno al sacerdote, ¿no? Y el sacerdote veía ese cordero, lo que llevaban, y el sacerdote decía si pasaba o no pasaba. Y si no pasaba, pues tenían que salir, y afuera tenían los que estaban corrompidos, coludidos con los sacerdotes, aquellas ofrendas que sí les iban a ser aceptadas. Por eso el Señor les dijo, no conviertan mi casa en una cueva de ladrones. ¿Sí? Desde esta época de Malaquías, estamos viendo que esa situación ya estaba y el Señor lo reclamaba. ¿Y se lo reclamaba a quiénes? A los sacerdotes. ¿Sí? El que sirve a Dios. El que presenta sacrificios, ofrendas al Señor y también sirve al pueblo. El sacerdote hacía eso. Pero déjame leerte primero de Pedro,
capítulo 2, versículo 4. Ya está ya conmigo a la primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 y 5, vamos a leer aquí. Déjame actualizarte más, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Está hablando de Jesucristo, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, o sea, nos hace una comparación con Jesús. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, ahí mismo donde estás, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos está diciendo que ahora ese sacerdocio somos nosotros. Porque Jesús es el sumo sacerdote ahora en nosotros. Pero nosotros somos ese sacerdocio. Nosotros somos esos sacerdotes ahora que, como dice el versículo 5, estamos ahora para darle esos sacrificios espirituales a Dios. Y esto por medio de Jesucristo. Amén. Apocalipsis nos va a decir que Él nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, nos va a volver a confirmar Juan en su revelación que somos reyes y sacerdotes, estamos para servir al Señor. ¿Sí? No todos los sacerdotes en la antigüedad ofendían a Dios, no todos. Unos eran fieles e íntegros, pero otros no daban un buen servicio. Y trataban, como terminamos de leer ayer en Malaquías, trataban de engañar a Dios, quedarse con lo que no les correspondía y darle a Dios lo que ellos no querían. Pero ¿sabes qué? Nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. ¿Sí? Allí si quieres regresar, vamos de nuevo ahí a Malaquías, donde leímos capítulo 1. Y el versículo 8 dice, cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Cuando dice la palabra príncipe, está hablando hacia un líder, hacia un jefe, hacia tu jefe de trabajo, está hablando hacia tu patrón, está hablando hacia el maestro de tu clase, tu profesor, ahí está hablando, ofrece esto a tu príncipe, a ver si te lo acepta, a ver si lo hace con agrado, a ver si te da un premio por ofrecerle lo ciego, lo cojo, lo menospreciado, ¿no? Y eso deberíamos de verlo nosotros hoy, después de ir a Pedro y darnos cuenta de que somos sacerdotes, no el sumo sacerdote que es Jesús, sino somos sacerdotes. ¿Cómo le presentamos al Señor? ¿Y cómo le damos al Señor nuestra ofrenda a Él, nuestro servicio a Él? ¿Cómo se lo damos? ¿Sí? Lo ciego es aquello que no entiende, no sirve, no tiene dirección, no tiene ninguna situación. Lo cojo es lo que no puede andar bien, lo que no camina bien, lo que se sale de repente, lo que se queda parado. A eso está hablando, de este tipo de animales, ¿no? ¿Sí? Dice el versículo 10. Dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Lo que está diciendo el Señor es que quisiera que mejor se cerrara el templo. Quisiera que mejor se cerrara para ya no seguir recibiendo las ofensas que me hacen. Cuando no me están dando un buen servicio, un buen sacrificio.
mejor sería que se cerrara, dice, a seguir recibiendo estas ofensas. Porque recuerda que dijo, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dijo, mejor sería que se cerrara, que ya no se hicieran estas cosas. Dice el versículo 13, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, qué pesado es servir al Señor, qué fastidio sus mandamientos. Servirle es mucha responsabilidad, mejor no. Cuando el Señor te dice, eres rey y sacerdote, eres llamado a servir como Jesús sirvió. Y eres llamado no solamente a servir a los hombres, sino que tu servicio va directo a Dios y a los hombres. Y tú dices, qué fastidio servirle a Dios, qué pesado llevar sus mandamientos, cuánta responsabilidad, mejor no. El actuar de los sacerdotes demostraban eso, y nuestro actuar puede demostrarle eso al Señor. Mejor no, tanta responsabilidad. Y fíjate que dentro del engaño que nosotros llegamos a tener y del cual nos acomodamos, así muchos de nosotros llegamos a pensar, no, imagínate servirle a Dios y luego para que le quede mal, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Tengo que servirle al Señor. Y aún me equivoque, el Señor conoce mis intenciones, porque Él conoce que lo hago de corazón. Pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que lo voy a hacer como yo quiera, sino voy a aprender a servirle. Como lo vimos, ¿no? Hace tiempo. Tengo que aprender a servirle para servirle de la mejor manera. Porque si no, dice el Señor, me están ofendiendo. No hay temor ni hay honra. ¿Sí? Así que yo aceptaré eso, dice el Señor. Yo aceptaré eso. Yo no puedo aceptar que digan qué fastidio es llevar sus mandamientos, qué pesado es servirle al Señor. No lo puedo aceptar. Y dice al final el versículo 14, maldito el que engaña. Y te decía yo al principio, la palabra gabá también significa engañar. Para hurtar hay que engañar, hay que mostrar una cara diferente a las intenciones que tenemos. Y decía el Señor, malditos los que me tratan de engañar, no me pueden engañar, soy Dios. El que teniendo machos en su rebaño, eso quiere decir, el que tiene con qué servirme dignamente, ¿sí? Me da o no me da, porque es muy difícil hacerlo para mí. Es una situación tremenda hacerlo para mí. Yo que soy el gran rey. Amén. Así que me trata de engañar dando lo peor o no dando nada de servicio. Esto es algo bien tremendo que hoy la iglesia debemos de saber, porque el llamado es para todos, porque por todos murió Cristo. Y quizás los que estén afuera y no tienen conocimiento de esto, pues digan, están en una situación fuera de Dios, pero los que estamos dentro y queremos acercarnos cada día más a una comunión, a una relación personal con Él, pues debemos de darnos cuenta de que hay situaciones que no son debidas, no son adecuadas, y tenemos que quitarlas o tenemos que atraerlas que son debidas y hacerlo. De otra forma, por eso luego decimos, ¿qué está pasando? Yo quiero acercarme a Dios y de repente resulta que no, es que desconoces. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra. No es que no tuvieran la Biblia, es que no tenían conocimiento de Dios. Querían reunir todos los ritos y todos los requisitos, pero no querían tener a Dios una intimidad con el Señor. ¿Recuerdas en el monte cómo le dijeron a Moisés? Pues que Dios hable contigo y todo lo que Él nos diga haremos, pero no hable con nosotros. ¿Qué tal si morimos? Y lo que diga Él, lo vamos a hacer, pero no había en su corazón hacerlo, ¿verdad?
Efesios, ve conmigo al capítulo 1 de Efesios. Y vamos a ver ahora. Efesios 1, vamos a leer por ahí del versículo 15. Pablo le está hablando a las iglesias gentiles. Acuérdate, Pablo quiso hablarle a los judíos lo rechazaron, rechazaron a Cristo, rechazaron de hecho el mensaje de la cruz de Cristo. Y él les dijo, pues si me rechazan y rechazan este mensaje, pues ahora voy y se lo doy a los gentiles. ¿Sí? Y Pablo le está hablando tanto a judíos como a gentiles que están, en este caso en Éfeso, y él les tiene que hablar y les tiene que explicar tantas cosas que por cultura, por ciudadanía no entienden, y ahora lo deben de entender, como nosotros, ¿no? Yo no conozco todos los rituales y todo lo que un judío hace, ni conozco exactamente su cocina, conozco la mexicana y no toda, porque me gustaría conocer, bueno, pero dice Pablo, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, o sea, los éfesos tenían una buena situación de fe, ¿sí? No les estaba diciendo Pablo, es que ustedes están haciendo mal las cosas, como a los corintios, ¿no? Sino ellos les están diciendo, he escuchado de su fe y he escuchado que se mantienen. Y entonces dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo hizo toda esta referencia, todo esto lo escribió Pablo, para decirle a todos que somos, al final de cuentas, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Él es la cabeza. Y él estaba hablando justamente de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y entonces, como cuerpo, teníamos una misma situación que Jesús. No es Jesús es la cabeza y la cabeza está de un lado ahí y el cuerpo está por el otro, sino que hay una unidad ya con Él. Y entonces de la cabeza viene toda situación al cuerpo, ¿sí? Estamos hablando que si hablamos de un cuerpo físico, pues todos los miembros y todo para hablar, para pensar, para mover una mano, un dedo, etcétera, todo viene de la cabeza, ¿no? Y a la vez todo el cuerpo, como lo leemos, todo el cuerpo hace una función para todo el cuerpo, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos en nuestro organismo, aparte de que tenemos miembros, tenemos sistemas, tenemos órganos, tenemos organismos, y todos estos funcionan, pero funcionan para bien de todo el cuerpo, ¿verdad? Si un sistema que tenemos empieza a funcionar mal, es porque alguno de esos órganos que está en él, algún tejido que forma esos órganos, no está funcionando bien y está pasando a perjudicar todo el cuerpo, ¿no? No dicen, oiga, ¿sabe qué? Su sistema respiratorio está mal. Lo bueno es que todo lo demás está bien, y aunque el sistema respiratorio deje de funcionar, no se preocupe porque el circulatorio va a seguir funcionando. No, eso no nos alegra, ¿no?
No es como los carros que te dicen, híjole, el sistema eléctrico no sirve. Pues ande de día, porque si se anda de noche, pues se le va a parar el carro en cuanto prenda la luz, ¿no? No, a nosotros, dice Pablo, quiero que el Señor les muestre, les revele, les dé espíritu de sabiduría, puedan entender la esperanza, pueden entender su llamado, pueden entender el poder, puedan entender todo esto, y sabiendo que Dios quiso reunir en Cristo todas las cosas y lo puso por cabeza a la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Amén. Amén. Y entonces Pablo está haciendo esto y Pablo está enseñando a la iglesia. Así que Jesús nos muestra que él como sumo sacerdote cumplió, dio un servicio a Dios totalmente, como lo vimos en la muestra de la cruz. Lo dio el servicio, dio el mejor servicio. Lo hizo con fidelidad, lo hizo con amor, lo hizo en obediencia, lo hizo con todo. Y nos pide que entonces, como el cuerpo, también lo hagamos. ¿Sí? Lo hagamos, y lo hemos visto, con humildad y con obediencia a Dios, con fidelidad, íntegramente, o sea, completamente. Y también de esa forma servirnos unos a los otros, que es también algo que le agrada a Dios. Así, hermanos, tenemos que entender en esta cuestión que si nosotros no estamos funcionando, no estamos sirviendo, entonces me estoy quedando con algo que el Señor me ha dado y donde el Señor me ha puesto, y al quedarme con algo silenciosamente, sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie lo perciba, pero estoy robando, me estoy quedando con algo. Estoy en una situación así. Mira, déjame mostrarte algo bien tremendo que empezó en la iglesia y esto trajo temor a la iglesia, y se dieron cuenta los hermanos que no se podía ya estar como el Señor les reclamó, ¿no? Ve conmigo al al libro de Hechos, al capítulo 5. Estaba empezando la iglesia, recuerdan, en el libro de Hechos, la iglesia está comenzando, ¿sí? Capítulo 3 nos dice que el Señor añadía todo el tiempo a aquellos que habían de ser salvos, ¿no? Y nos está mostrando que hay toda una situación ahí de la iglesia que empiezan a ponerse de acuerdo. Y en el capítulo 5, encontramos en el capítulo 5, versículo 1, y nos encontramos con esta pareja, Ananías y Zafira. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo. ¿Te acuerdas que te decía una de las partes de Gabat? Es ganar, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue el pecado de Zafira y de Ananías? ¿El dinero? No, el dinero no. Pedro les dijo:
La heredad era tuya y en lo que lo vendiste, todo ese dinero estaba en ti. ¿Cuál era su pecado? De hipocresía. Tratar de mostrar una situación que no era. Antes de esto dice la palabra que muchos vendían sus heredades, vendían cosas y venían y ponían todo delante. Ellos cuando vieron que esto estaba sucediendo en la iglesia, ellos dijeron, vamos a hacer como si eso fuera también en nosotros. Y entonces vinieron a la iglesia, se mostraron, estoy hablando ahí con Pedro, y llegaron y dijeron, aquí está, porque nosotros también hemos vendido en él. Y por eso Pedro les dijo, ¿lo vendiste en tanto? Porque el Espíritu Santo ya había dicho, no, ellos están actuando solamente de una forma, pero son hipócritas. Quieren parecerse a los demás y mostrar una situación de bondad, quieren mostrar una situación, pero no es así. Su servicio no es otra vez teniendo machos cabríos con qué ofrecerle al Señor. Vienen y tratan de engañarme y me quieren dar lo cojo, lo ciego, lo hurtado. Y cayeron muertos. ¿Esto para qué fue? Para que toda la iglesia se diera cuenta que Dios no cambia. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no va a soportar que se le sigan haciendo situaciones de esa forma. Y tenemos que poner atención. Dios no soporta que todavía con nuestro corazón digamos, servirle al Señor, no, qué flojera, qué pesado. No lo está soportando. Porque dio a su Hijo, y su Hijo se ofreció a servir dando su vida por nosotros. Y por eso les dijo a los suyos, antes de decirle eso, les dijo, en el mundo la gente se enseñorea de los demás, pero con usted no será así. El que quiera ser el mayor debe ser servidor de todos. Amén. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Qué pasa con la iglesia? Por eso la palabra dice, no hurtarás. ¿Le estamos robando a la iglesia? Y vuelvo a decir, no hablo de diezmos y ofrendas, ¿sí? Estoy hablando solamente del servicio. Déjame decirte que antes de conocer a Cristo, yo tenía una situación, no sé si todos o muchos, no sé, pero yo tenía una situación que tenía un trabajo. Y entonces, yo cuando estaba en mi trabajo no conocía al Señor, y por toda la influencia que tenemos del mal y mi decisión, porque tampoco voy a ser responsable del mal, sino que también en mi decisión buscaba no hacer todas las cosas como me las pedían hacer. De hecho, que me las pedían hacer me causaba un conflicto. Y dejaba de hacer las cosas, una las dejaba medias por rebeldía. No las hacía como las tenía que hacer, sabiendo que yo estaba contratado, o sea, tenía un contrato donde el patrón tenía la responsabilidad de pagarme cada catorcena y darme completo mi salario si yo cumplía con mi trabajo. Y entonces yo medio lo hacía a veces, otras veces lo hacía de mala gana, y así estaba. Y déjame decirte que de esa forma entiendo que yo estaba robando, porque no estaba cumpliendo el pacto que tenía para que mi salario me fuera ganado bien. Y eso lo entendí en el Señor. Después lo entendí, supe que estaba haciendo mal. No estaba dando lo que yo tenía que dar, sino me quedaba muchas veces con esa situación. Y de ahí en fuera podemos hablar de muchas otras cosas, otras prácticas. No daba yo respeto a mis padres, no daba yo, y entonces estaba yo hurtando, estaba yo quedándome con cosas. Me mandaban a la escuela y yo iba a la escuela, pero en la escuela no hacía lo que yo tenía que hacer. Le estaba robando a mis padres. Así. Cuando vengo al Señor me doy cuenta de todas esas cosas, y me doy cuenta sobre todo que Jesús no se guardó nada, y Dios tampoco se guardó, no escatimó ni a su propio Hijo, dice la palabra del Romano. Entonces dije, tengo que dar lo mejor, y lo empecé a aprender y lo empecé a hacer, y lo traté de hacer de la mejor forma para Dios, porque a Él era el primero que había ofendido, pero también para los demás, y lo empecé a hacer para con todos.
Y no te estoy diciendo, soy la persona más íntegra y más fiel, porque también sé que en muchas cosas me equivoco. Y también sé que muchas cosas puedo estar hurtándolas escondidas. Puedo estar quedándome con algo que era para ti, que era para alguien más. Estoy reteniendo algo que tiene que soltar la vida de alguien más y a lo mejor yo la estoy reteniendo. Pero le pido al Señor que me ayude a entenderlo y no hacerlo así, porque lo que menos quiero ahora es ofender a Dios. Y menos quiero dejar de servir para que en aquel día, como dijo Pablo, me sea dada la corona de justicia, la corona de gracia. ¿Sí? Y entonces pueda yo poner todas estas coronas a los pies del Señor. Tenga yo algo que ofrecerle a Él. Y bueno, viendo esta situación, entonces quiero que vayamos a 1 Corintios 12. Porque muchas veces nosotros entramos en una confusión y decimos, pero yo cómo puedo servir, yo qué puedo hacer, yo no, que lo hagan los demás, yo apenas, yo qué tengo, ¿no? Porque volvemos a la situación, no entiendo la cruz de Cristo, donde Cristo se ocupó de mi yo, y yo tengo que estar de acuerdo en estar crucificado con Él y ser como Él. Y entonces dice 1 Corintios 12, ahí voy a empezar a partir del 1. Y esto le decía Pablo a los corintios, que estaban en pleitos, estaban ahí unos contra otros, diciéndose cosas. Y Pablo llega y les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y dice Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto de provecho no es para provecho personal, sino para provecho de todos. ¿Sí? Y luego ya él dice, y habla de los 9 dones espirituales, y luego él dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así todos estamos para funcionar y hacer, porque a cada uno se le ha dado un don conforme el Espíritu lo ha querido. Amén. Amén. Así que si yo leo esta palabra, y Pablo se la leía o le escribió a los corintios, era para que todos supieran que en lugar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, se pusieran a funcionar y a servir dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que así llevaran su sacerdocio como es delante del Señor. ¿Sí? Efesios 4, mira, ve conmigo, vamos a leer más acerca de esto para que la palabra nos convenza. Efesios 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en vuestra esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre en todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? La palabra nos vuelve a decir en Efesios, guarden todo, guárdense, entérense cuál es su vocación, sigan su llamado, estén en unidad, guarden toda la situación, en un solo Dios, en una sola fe. Y dice él, porque el Señor Jesús a todos nos ha dado con qué servir. Amén.
1 Timoteo 4:14. Pablo le está hablando a uno de sus discípulos que le está encargando a Timoteo ya empezar a pastorear, ya lo tiene a él como pastor enseñando a otros, aunque es joven. Y dice la palabra en el 14, 1 Timoteo 4:14, dice, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de las manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo que también es parte del cuerpo de Cristo. No descuides el don. No descuides el don. ¿Sí? Segunda de Timoteo, la siguiente carta, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida. Pablo le sigue hablando a Timoteo. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En la primera carta le dice, no descuides el don que hay en ti. Y en la segunda carta le dice que avívalo, aviva ese don. Ese don te fue dado para servir, para el bien de todos, avívalo. Por eso Pablo vio en Timoteo ese don y dijo, él tiene ese llamado y ese don le han dado para poder estar al frente, llevar la sana doctrina, enseñarla a otros. Así que no lo descuides, actívate en eso. Eso es lo que necesitas hacer. Y así lo hizo Timoteo, por eso aparece aquí. ¿Sí? En 1 de Pedro, capítulo 4, vemos 1 de Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Pedro deja esta carta a la iglesia, ¿no? Y dice Pedro, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Y luego ya dice, si uno habla, hable. Pero Pablo dice que si quieres, que si puedes. No, Pablo dice que debes de servir con el don que se te ha dado a cada uno de vosotros. No dice los que lo tengan, a los que se les haya dado, sino dice a todos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a todos nos dieron. Así que Dios te decía, cuando yo no conocía del Señor, podía ocultamente sustraer, quitar y hacerme tonto y no dar lo que tenía yo que dar. Pero ahora que conozco del Señor, sé que debo de servir, porque si no, entonces le estoy hurtando al cuerpo de Cristo, estoy hurtando a la iglesia. ¿Sí? El don que Dios nos dio no es de nosotros, es la capacidad que Dios nos da para poder servir, para poder hacer las buenas obras que Él ya de antemano puso, según dice Filipenses 2:10, ¿no? Para que las hagamos y las hagamos conforme la voluntad de Él, no conforme la voluntad de nosotros. ¿Sí? Así que algunos pues estamos en la mejor disposición de que se nos dé y recibir y no dar.
Porque mientras recibimos y todo, a lo mejor podemos ser como niños chiquitos toda la vida diciendo, es que no puedo, es que no. Pero creo que a todos el don viene del Espíritu, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que hace todas las cosas en nosotros, Él no puede decir, es que está chiquito, es que ya está más grande, sino que dice que a todos nos da, no el mismo, pero nos da a todos con que es el mismo. Así que somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estemos unidos por la fe, por el Espíritu Santo estemos unidos en esos lazos, por el Espíritu que hemos recibido estos dones, sirvamos a los demás, unos a otros. Dice la palabra que debemos de anhelar mejores dones, para servir mejor, para hacer un mayor servicio. No es para que seamos más reconocidos y más vistos, porque si eso es lo que quieres, eso será todo lo que recibas de parte del Señor, ser visto. Pero cuando estés delante de Él, tus dones, tu servicio de tus dones ya no se te dan contados para recibir algún otro galardón. Tenemos que darnos cuenta de eso, hermano. ¿Sí? ¿Cómo sirvo a los demás con mi don? O muchas veces todavía tengo que decir, oye, es que a mí Dios nunca me ha dado un don. ¿Por qué? Porque pues yo quisiera un don donde todos me vieran, y quizás no sea así, no sea ese el don, pero a todos nos ha dado un don. Revisa la lista ahí que está en Romanos 12, o la lista de 1 Corintios 12, y checa qué don te ha dado Dios. Todos tenemos una habilidad, y no podemos decir, soy tan bueno en esto, y no, yo soy bueno para esto, y no servir. ¿No? Eso hablaría de que somos personas apáticas. Yo soy bueno para esto. Pues ayúdanos. Ay, no, porque no es cuando quieran, es cuando... No, en el cuerpo de Cristo no es así. Es que hay que servir y hay que hacerlo como Dios lo ha pedido, porque es para Él, ¿sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso y venimos y nada más recibimos y nada más queremos y nada más obtenemos y no damos, entonces estamos hurtando a la iglesia. Tratamos de burlar a Dios. Tratamos muchas veces de portarnos como Ananías y Zafira. Vengo a mostrarme de una situación, pero Dios no puede ser burlado. Y eso, hermano, es algo tremendo hoy en la iglesia. Eso no estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Muchos deciden no servir porque es una grande responsabilidad. ¿Qué tal si le falla? O sea, es que eso lo estás pensando en tu mente y con tus fuerzas. Dios te dio un don, pues sirve con ese don a todos, dice Pedro, ¿no? Inspirado, claro, por el Espíritu de Dios. Y lo más tremendo, hermano, es que cuando tú y yo, y todos nosotros, nos quedamos con lo que Dios nos ha dado y no servimos al cuerpo de Cristo, tenemos que revisar entonces la primera iglesia. Porque entonces no solamente le estamos hurtando a la iglesia aquí local, a la iglesia universal, sino que también quizá le estás hurtando a la primera iglesia. ¿Y cuál es la primera iglesia? Tu casa. ¿Y quién es el sacerdote de tu casa, varón? Ya lo dije, ¿no? Y también la esposa es sacerdote y los hijos también son sacerdotes, ¿no? Porque todos somos parte del cuerpo y todos tenemos entonces que servir, ¿no? Y cuando no lo estás haciendo y no lo haces en casa, también estás hurtando a la primera iglesia. Qué tremendo, ¿no? Y todavía nos preguntamos luego por qué nuestras familias están así, por qué nuestros matrimonios están así, por qué tengo esta situación con mis hijos y mis hijos conmigo. Y así nos podemos ir, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hurtando. No estás dando lo que tienes que dar. No estás poniendo el don de Dios para servir. No estás, varón, tratando a tu esposa dentro del matrimonio como debe de ser. Y entonces le estás robando a tu esposa
ese amor, porque la palabra dice que la tienes que amar, le estás robando el amor que ella debe de recibir, no lo está recibiendo al 100%, ¿no? Y esposa, pues le estás hurtando a tu marido porque no lo respeta. Y la palabra dice que le tienes que dar 100% de respeto y le estás hurtando el respeto. Y así podríamos estar hablando, ¿no? Hijos le están robando el honor a sus padres. No los están honrando al 100%. Padres, estamos haciendo enojar a nuestros hijos y les estamos robando con ello el que tengan la alegría de estar en el Señor y aprendan a servir. Qué tremendo es esto, ¿no? Pero déjame decirte que esto funciona gracias a que nosotros ignoramos luego muchas cosas. Porque no quisiera yo pensar que sucede porque somos negligentes, o sea que lo sabemos y no nos importa. No quiero pensar eso. Quiero pensar que no me había yo dado cuenta y hoy digo, Señor, no quiero hurtarte. Porque tremendo es que sabiéndolo, lo estemos haciendo. Eso ya no es hurtar por equivocación, porque muchas veces puedes hacerlo por omisión, ¿no? Te subes, pagas el pecero, te da el cambio, te bajas y ya que se fue, volteas y dices, híjole, me dio de más. Fue por omisión, ¿no? Pero si cuando te dio el cambio volteaste y dijiste, me dio de más y así te bajaste, ya fue voluntario. Hay dos tipos de pecado, ¿no? El voluntario y el de omisión. Y la palabra dice que pues por los pecados de equivocación o de hierro, dice Levíticos, podías ir y poner la mano en el cordero y él se cargaba con tus pecados, ¿no? ¿No? Pero los voluntarios, Hebreos 10 dice que el que peca ya voluntariamente, ya no hay más sacrificio por ese pecado, sino una horrenda expectativa de llegar con un Dios vivo, ¿no? Y este es un llamado, hermano. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, los tiempos son apremiantes. Hay tanto que conocer de la palabra. Te vuelvo a decir, la palabra no se hace para destruirnos, sino animarnos. La palabra se hace para revelarnos, para hacernos de parte de Dios un mayor conocimiento de Él y tener una mejor conciencia. Y actuar de esa forma, para no engañarnos a nosotros mismos. Ananías y Zafira eran convencidos de que lo que habían hecho estaba correcto y habían dado una parte y con esa parte decían, con eso va a ser suficiente, y no fue así. Y murieron en esa situación de ofender a Dios. Y nosotros tenemos en este tiempo la grande bendición de poder corregir todavía todo lo que estamos haciendo. Como sacerdotes de casa, varones, tenemos que darnos cuenta que hay un peso grande. Tenemos que llevar en nuestro hogar una situación con Dios, pero sumamente sujetos a Dios, porque eso dice la palabra, ¿o no? Esposas estar sujetas a sus maridos y maridos sujetos a Cristo, ¿no? Y entonces a lo mejor la mujer dice, pues yo me sujeto a mi marido, y si mi marido no se sujeta a Dios, ¿sí me entienden, varones? Y eso no va a ser justificación tampoco, porque todos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Así que cuando nosotros, varones, no estamos haciéndolo en la primera casa, ¿qué crees? Aquí en la iglesia, pues menos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender la palabra. Tenemos que darles el ejemplo con nuestras acciones de que servimos a un Dios vivo. Tenemos que dar un ejemplo de servicio para que ellos aprendan a servir, no como yo quiera, sino como debe de ser. Y si no lo hago así, entonces estoy robándole a mis hijos la bendición, que yo espero que a ellos les vaya bien y les vaya mejor que a mí,
pero les estoy robando la bendición porque no les estoy dando lo que les tendría que dar del don que Dios me ha dado. Mujeres, igual, tengo que educar a mis hijos dentro de lo que Dios me ha dado para que ellos sean hombres y mujeres al servicio del Señor en sus vidas, pero me quedo con ello y ellos ven cómo no respeto a mi marido, y entonces no espere yo que ellos obtengan. Les robé yo esa bendición. Les robé yo esa bendición. ¿No es tremendo? Les heredé algo robado. Tremendo, ¿no? Y así nos heredaron nuestros padres, y ellos no conocían del Señor, pero nosotros sí. Nosotros sí conocemos. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pues volvernos al Señor. No podemos seguir hurtando, no podemos seguir quedándonos con lo que Dios nos ha dado, porque es suyo, es del Espíritu Santo todo don, y no podemos retenerlo para nosotros y quedarnos con él. ¿Sí? Retienes lo que no es tuyo, porque si fuera tuyo, como en el caso de Ananías, pues puedes hacer con ello lo que quieras, pero estás reteniendo lo que no es tuyo, es lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha puesto en tus manos, lo que Dios te ha dicho. Toma este don y administralo para la iglesia, no para ti, para la iglesia. Administralo para los demás, para un bien de todos, y te quedas con él y no lo das. No quiero ninguna responsabilidad con Dios, no le puedo servir. Pues déjame decirte que si lo retienes y te quedas con él y lo estás hurtando, pues tu responsabilidad de todas maneras va a ser llamada a dar a cuentas del don que se te dio, del don que tenemos. ¿Cómo estamos hoy? No podemos hoy decir, puedo levantar manos limpias como el Señor que lo dio todo, se ofreció todo Él, todo entero, hasta su vida. Tengo que venir otra vez y decirle al Espíritu Santo, revélame dónde estoy. Muéstrame lo que me has dado y que lo he quizá descuidado. No es que no lo tenga, es que lo he descuidado. Muéstrame lo que tengo, Señor, y muéstrame para avivarlo, para que sea más grande, para que alcance a administrarlo a más, Señor, porque eso es lo que tú deseas. Pero, Señor, no me dejes ser una persona infructuosa, y sobre todo que quite la bendición en mi vida y la vida de los que más quiero, de mi familia y de la familia en Cristo. Así que, hermanos, hay que ver esta situación, porque tendremos que dar cuentas del don que Dios nos dio, queramos o no queramos. Y como aquel que se guardó su talento y cuando vino el Señor le dijo, sabía yo que eras un Señor duro y fuerte y que siembras donde no cosechas, al revés, cosechas donde no siembras. Tuve miedo y fui y lo escondí. Y él le dijo, siervo inútil, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene, y a este échenlo afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí él tendrá ese miedo y tendrá esa desesperación de decir, lo pude haber hecho y no lo hice. Amén. Oremos. Y te vuelvo a decir, hermano, esta palabra no la debemos de tomar como algo que me quiere señalar y destruir, sino la gracia de Dios, el amor de Dios me corrige también. Me corrige con amor para que todo lo que no esté, todo lo que Él no ha puesto en mí, se ha quitado. Y todo lo que tengo ahora, todo lo que ha venido de su gracia, de su gran amor, todos esos dones, toda esa manera de servirle a Él, lo haga yo con amor y lo haga por el bien común para todos. En el nombre de Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial, yo en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque sé que siempre viene a nuestras vidas para darnos esa corrección que necesitamos, porque no quieres perdernos, Señor. No quieres que estemos descuidados, distraídos, confundidos,
sino quieres mostrarnos toda la verdad que hay en Cristo Jesús. Muchas veces tu palabra, Señor, en nuestro yo es doloroso, pero yo acepto, Señor, tomar tu palabra y estar juntamente con Cristo crucificado, Señor, para dar el mejor servicio en el Espíritu, para ti y para todos. Tú me has hecho sacerdote, Señor, y te agradezco, Padre, que tengas tanta confianza de darme a ministrar, Señor, tu reino, tu poder para otros, no enseñorearme de él, sino darte todo el señorío. Gracias, mi Salvador y Señor Jesucristo, porque aún sigues intercediendo por mí, para que en aquel día, Señor, me presente yo sin tacha ni mancha, como una novia ataviada, que día a día, Señor, busca más agradar al novio. Gracias, Padre, por tu casa Campiñas, Casitas, San Juan Colorado, en Chimalhuacán, Inesa, Señor, por toda tu iglesia, Padre, que hoy nos toca hacer esta generación sobre esta tierra para darte el servicio que tú mereces, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A ti la gloria. Amén.